Muy buenos días, compañeros, mi nombre es Guillermo y el día de hoy les voy a hablar acerca de la política exterior de México. En primer lugar, me gustaría dar una definición acerca de la política exterior. Según Velázquez Flores, la política exterior es el conjunto de aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones que tienen un Estado más allá de sus fronteras derivado de un interés nacional. De esta manera voy a plantear el objetivo que mantiene nuestro gobierno actual, que es consolidarnos como un Estado que respeta y promueve el derecho internacional, como un país promotor del libre comercio, garante de las inversiones que recibe, una nación solidaria, responsable, que abandera la paz y que defiende los derechos humanos. Sé que en cierta medida esta última se ha puesto en duda por los acontecimientos recientes, de los cuales todos sabemos. Sin embargo, estos problemas no son exclusivos solamente de México, también ocurren en otras partes del mundo, pero hablaré de eso más adelante. Este objetivo está sustentado bajo tres pilares importantes. El primero es fortalecer la presencia de México. ¿Qué quiere decir? Se trata de estrechar nuestras relaciones bilaterales y ampliar nuestra capacidad para incidir en la conformación en un orden internacional más próspero y equitativo. De esta manera, relacionando este pilar y el objetivo, quiero hablar de dos ejemplos claros de relaciones bilaterales que mantiene México. El primero es Rusia. Y bueno, ¿qué es México para Rusia? Según la embajada rusa en México, México representa uno de los socios latinoamericanos claves tanto en los asuntos regionales como internacionales. Y quiero hacer énfasis en una fecha muy importante que es mayo de 1996. ¿Por qué? México resultó ser el país donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Evgeny Primakov, empezó su gira por Latinoamérica. Fue muy beneficiosa esta visita porque se firmaron convenios intergubernamentales de cooperación en ciencia y tecnología, educación, cultura, deporte, exploración y uso del espacio extraterrestre. Y para poner en práctica estos programas, se crearon las comisiones mixtas de cooperación económica, comercial, científico-técnica y navegación marítima. México, como ya le dije, es uno de los socios comerciales estratégicos en América Latina para Rusia. Ahora, quiero hacer énfasis en algo. Cada año entran más productos mexicanos al mercado ruso. México es reconocido en Rusia, en primer lugar, por su cerveza, segundo, por su tequila, tercero, por su carne. Pero más allá de eso, también es reconocido por sus tortillas, por los automóviles que son ensamblados en la planta como lo son Volkswagen y próximamente Audi, y productos de la línea blanca como lo son de la marca Mave. Ahora, en esta tabla podemos ver cómo el comercio entre Rusia y México ha ido floreciendo. Desde 2003 a 2010, las exportaciones y las importaciones han ido creciendo. Obviamente durante este transcurso ha ido creciendo y decreciendo, pero si lo comparamos desde el año 2003 a 2011, podemos ver que las exportaciones crecieron de 47.2 millones de dólares a 344.9. Lo mismo para las importaciones que crecieron de 248 a 977.5, siendo así un comercio total de 295.3 a 1.322.4 millones de dólares. Ahora quiero hablar de otro caso muy importante para México, que es Japón. Según la embajada de Japón, dice que la relación entre México y Japón se ha intensificado en todos los terrenos gracias a la profunda amistad, la simpatía y la admiración mutua que tradicionalmente ha existido entre nuestros pueblos. Nuestros países comparten intereses, iniciativas y valores en el sistema internacional. Estas coincidencias llevaron al establecimiento de una asociación global en la que México y Japón se consideran uno al otro como socios estratégicos. En este marco mantenemos un intenso diálogo político y cooperamos en temas como desarme, la no proliferación nuclear, medio ambiente, cambios climáticos y seguridad humana en organizaciones y foros como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico y el Grupo de los G20. Ahora, también quiero hacer mención en esta parte que con Japón hemos llegado a acuerdos muy buenos que nos han beneficiado gracias a la política exterior mexicana. Quiero mencionar uno de ellos. El convenio cultural entre México y Japón, firmado en la Ciudad de México el 27 de octubre de 1954 y que entró en vigor el 4 de octubre de 1955, con base en este convenio se celebró un canje de notas el 3 de marzo de 1971, mediante el cual se estableció un programa especial de intercambio de jóvenes técnicos mexicanos y japoneses. Como lo dije, el programa de intercambio de jóvenes técnicos México-Japón, CONACYT y la JICA, establecido en 1971, ha beneficiado a más de 4.000 becarios, siendo que cada año en México y Japón intercambian estudiantes que son aproximadamente 50. Ahora, quiero mencionar otro que ha sido más actual, que es el protocolo modificatorio al acuerdo para el fortalecimiento de las
asociación económica entre los Estados Unidos mexicanos y el Japón, firmado en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 2011. Ahora, ¿puedes cambiarlo? Ahora, en la cuestión económica, ¿qué es lo que más exportamos a Japón? Bueno, tales como el OS, el petróleo, metales, sal, algodón y vegetales. Ahora, refiriéndome en esta tabla, podemos ver que de 1993 a 2013, obviamente han ido creciendo y decreciendo las exportaciones y las importaciones. Estos han sido por influencias del mercado internacional. Pero, si lo comparamos, las exportaciones a Japón, valuada en miles de dólares, 706.558 ha crecido hasta 2.244.050. Lo mismo para las importaciones, que ha crecido de 3.928.748 a 17 millones, con un comercio total de 19.320.159. Ahora, quiero hablar de otros pilares importantes en la política exterior de México. Una de ellas es ampliar la cooperación internacional. De manera recíproca y como actor solidario que es México, aportará lo mejor de sí a la solución de los desafíos globales y en particular de otras naciones hermanas. Y otro pilar es velar por los intereses de México en el exterior. El gobierno de la República atenderá de manera oportuna los asuntos e intereses de México y los mexicanos en el exterior. Prueba de esto último es que en el mundo hay alrededor de 91 consulados y más de 104 embajadas alrededor del mundo. Ahora, quiero hablar del papel que ha tenido México a nivel internacional y que quedó definida por el presidente López Mateos en su quinto informe de la Nación, y lo cito: la política exterior de México, fundada en la limpia tradición de sus principios y en su conducta internacional, debe concentrarse principalmente en tres finalidades: mantener intactas la soberanía y la independencia del país, buscar cooperación entre nuestras amistades internacionales para acelerar el proceso económico, social y cultural de México sobre bases mutuamente ventajosas y cooperar nosotros mismos en la medida de nuestras posibilidades. Ahora, ¿cómo puedo ejemplificar esto? Primero, la primera victoria en materia de autodeterminación y la intervención por parte de México fue en la 10ª Conferencia Interamericana, que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, la cual tuvo un alto contenido violento, si se puede decir así, en contra del comunismo existente en ese tiempo. México consideró que la cuestión del régimen de cada país es de un asunto interno. Por las mismas razones, el presidente Gustavo Díaz Ordaz condenó enérgicamente la intervención de Estados Unidos y de la OEA en la República Dominicana en 1965. Ahora, otra parte que forma parte importante de la política exterior es el principio pacifista. Es una constante de la política exterior de México a lo largo de su historia. Uno de los documentos más interesantes en que esa aspiración pacifista se ha plasmado es Montevideo, exponiendo los lineamientos de una organización de las naciones para mantener la paz y la seguridad internacionales. Y para ejemplificar esto, quiero referirme a las operaciones de la paz de la ONU, que nuestro presidente actual, Enrique Peña Nieto, anunció la nueva participación de México en estas mismas operaciones, por ser el instrumento de las Naciones Unidas que ayuda a países que viven o han salido de conflictos, mediante acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad, y así será el apoyo. ¿Cómo va a ser esta participación? Bueno, será gradual. Se enviará personal militar o civil como ingenieros, médicos y enfermeros, observadores políticos y militares, asesores electorales, especialistas en derechos humanos. Ahora, México, como ya dije, ha tenido participaciones históricas. Por ejemplo, Guerra de los Balcanes de 1947 a 1950 con observadores militares, Cachemira, conflictos entre India y Pakistán de 1949 con observadores militares, y El Salvador, Guerra Civil de 1992 a 1993, en las cuales apoyó con 120 policías. Ahora, México también ha tenido importante participación en lo que se refiere al desarme. En el desarme nuclear, México ha manifestado en diversas ocasiones que el desarme debe ser universal y completo. Pero México comprende bien que solo es posible llegar a un desarme universal y completo cuando se establezca la confianza entre los países del mundo. De esta manera, ¿cómo lo ha reflejado México? Bueno, del 15 al 22 de marzo de 1965 se celebró en México la reunión de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina, con participación de 17 países, bajo la presidencia del jefe de la Delegación de México, Alfonso García Robles. En agosto del mismo año quedaría redactado el proyecto de tratado multilateral, que finalmente fue firmado el 14 de febrero de 1967 y ratificado el 20 de septiembre por México. Muy bien, muchas gracias. Andrea, tus 10 minutos comienzan ahora.
Bueno, mi nombre es Andrea Rebolledo Ramírez y voy a hablar de la política exterior de Brasil. Bueno, como mi compañero dio su definición, yo también voy a decir que política exterior es el conjunto de las decisiones públicas que toma el gobierno de un Estado en función de los intereses nacionales en relación con los demás actores del sistema internacional de un país. Bueno, Brasil es una de las economías más importantes del mundo. Es un país con una economía abierta y bien insertada en las relaciones internacionales. Brasil tiene una economía industrial fuerte y diversificada. Tiene gran competitividad en productos agropecuarios e industriales. Brasil genera intereses permanentes porque es un país continental que integra dos cuencas hidrográficas, que es la Amazónica y de la Plata, y cuenta con 10 vecinos con los que le da gran actividad económica y de intercambio. Es un participante activo en los sistemas multilaterales de reglas que pautan la acción de los estados, como lo son la ONU, la OMC, el régimen de control de tecnología de misiles, los mecanismos de no proliferación nuclear y también en la integración regional a través de su presencia en el Mercosur. Es un país con intereses globales y con presencia diplomática en todos los continentes. La política exterior de Brasil está dirigida a promover los esfuerzos de estabilización, de apertura y de mejor acceso del país a los mercados externos, a las inversiones productivas y a la tecnología. Brasil tiene una participación activa y creciente en la discusión internacional de todos los grandes temas que componen la agenda contemporánea, como lo son la democracia, la promoción del desarrollo, la protección ambiental, la protección de derechos humanos, el combate al narcotráfico, crimen organizado y la integración económica y universal. La política exterior brasileña ha tenido continuidad y renovación a pesar de los cambios que ha sufrido en la presidencia. Y bueno, algunas características de Brasil. Bueno, no, primero que nada, Brasil es un país que gracias a sus particularidades geopolíticas y a su potencial y sus políticas multilaterales ha ocupado un lugar primordial en la estabilidad, como ya lo mencioné anteriormente. Y las características de la política exterior pueden ser diversas dependiendo de la época y la perspectiva en que se analicen, pero existen características permanentes y estas se reflejan en materia de integración y cooperación económica y política. Existen elementos básicos inquebrantables en la política exterior brasileña, como lo son el profesionalismo, que es la formación perfeccionista y organizada de los agentes diplomáticos que reciben para cumplir y satisfacer los intereses nacionales. También está la estabilidad, que es la continuidad de la política externa a pesar de los cambios en el sistema político brasileño. Esto se logra gracias a la seriedad y la visión a corto y largo plazo que se tiene. Otro punto es el carácter principista, que es el respeto incondicional hacia los principios básicos del derecho internacional. Esto le ha dado credibilidad a Brasil en el mundo, ya que tiene respeto a los instrumentos jurídicos de resolución de controversias, el abanderamiento a la vía pacífica y condena la agresión, defendiendo los principios de soberanía y da igualdad jurídica entre las naciones. El pragmatismo es otro punto, que es el poder de adaptación pragmática y realista ante las circunstancias en el contexto internacional. Esto surge a pesar de los cambios políticos, ideológicos y gubernamentales. Esto implica la no intervención de asuntos de otras naciones y el apoyo de legitimidad de algunos movimientos sociales que no han afectado derechos de la población. Como último punto está la autonomía de reflexión, que es la interpretación del contexto mundial. Y esto se puede ver desde dos formas, desde el académico y el pragmático. El académico es el perfeccionamiento de sus políticos mediante la capacitación y el pragmático, el trabajo diplomático. Bueno, principios que le han dado credibilidad a Brasil en cuanto a su política exterior ha sido la solución pacífica de conflictos, la autodeterminación de las naciones, la no intervención de asuntos domésticos de terceros países, el apego a las normas y principios de derecho internacional y el multilateralismo. La diplomacia de Brasil tiene por misión asegurar la independencia del país y la defensa de sus objetivos legítimos de desarrollo económico y social en un mundo creciente competitivo, pero necesariamente interdependiente. Bueno, Brasil tiene como zona de influencia y un eje de política exterior a América Latina, y esto se puede ver en su activismo en el Mercosur, una acción a favor de la relación sur-sur que busca unir el cono sur con Asia y África. La iniciativa de la comunidad sudamericana de las naciones y su oposición frontal hacia el ALCA. Bueno, las relaciones comerciales entre Brasil y los países del continente africano han arrojado un saldo positivo porque los datos suministrados por el Ministerio de Desarrollo y de Industria de Comercio Exterior señalan que el total de las exportaciones brasileñas hacia África prácticamente se triplicó entre el año 2003 y 2007, pasando de 2.8 millardos de dólares a 8.5 millardos entre alimentos y productos industrializados. También las transacciones con África están en constante crecimiento
ya que en el 2002 se encontraban en 3.91 y en el 2007 crecieron a 5.39. En cuanto a la agenda social multilateralista, existe la propuesta realizada por el IBAS, que es India, Brasil y África del Sur, o el G3, y es acerca de crear un fondo de ayuda en el seno del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este fondo busca ayudar a otros países en desarrollo en proyectos de salud, saneamiento y educación. La meta... Brasil ha tenido como meta de ingreso al Consejo de Seguridad como miembro permanente. Esto no es algo nuevo porque viene siendo planteado desde el gobierno de Itamar Franco, que fue del 92 al 93. Y bueno, voceros italianos expresan la necesidad de una reforma de la estructura de la ONU, lo que implica cambios en la distribución del poder internacional y hace necesaria la incorporación de nuevos actores estatales con peso importante, al menos en asuntos regionales. Y esto ellos lo ven como una forma de democratización de las relaciones internacionales y una forma de dar legitimidad a la organización. También es como una manera en la que la organización se convierta, que sea más representativa y eficaz. En cuanto al gobierno de Dilma, se ha robustecido el rol independiente, pragmático y autónomo de la política exterior. Se han reforzado sus lazos con su principal aliado del Mercosur, como lo es Argentina, y la visita de Barack Obama en Brasil en 2010, que logró concretar 10 acuerdos en cuanto a economía, biocombustible, educación, cooperación aeroespacial, entre otros. Y dentro de la visita de Barack Obama a Brasil, se buscó intensificar la cooperación, como por ejemplo en la cantidad de doctorados que pueden realizar brasileños en las universidades norteamericanas para llegar a más de 2.000 cursantes, el intercambio de científicos y académicos, y buscar una mayor presencia en el mercado brasileño, ya que la economía brasileña representa el 40% del Producto Interno Bruto de América Latina. Luego, Brasil busca obtener una mayor libertad de maniobra en el sistema internacional y ha pasado por diferentes políticas, una autonomía de distancia en los años 80, en los años 90 una autonomía por la participación y desde el 2003 la autonomía que puede conceptualizarse como autonomía por la diversificación. Por otra parte, durante el gobierno de Dilma, el 8 de abril se firmó con China una firma entre instituciones públicas y privadas, y en ellas se incluyen 6 documentos oficiales y 5 memorandos de entendimientos en áreas de defensa, nanotecnología, ciencias agrícolas, recursos hídricos y deporte. Y como ya había mencionado, tanto el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma Rousseff se han encargado de la diversificación de las relaciones exteriores y buscan ampliar el margen de la maniobra de Brasil en el sistema internacional, y esto lo han acompañado de la estrategia de la unidad colectiva y el soft balancing. También ha habido diálogos biregionales con países africanos y con los países árabes. Bueno, a continuación estas son tablas que las tomé de una página que se llama Régimen Político, y hablan de la pobreza, desigualdad y, entre otros, gasto público, entre otros. La pobreza y desigualdad en Brasil sigue teniendo una distribución de ingresos más desigual que México, pero eso no es algo nuevo, porque históricamente Brasil ha tenido uno de los más desiguales del mundo, y aún así ha logrado reducir esta desigualdad. En particular, Brasil ha logrado éxitos en la reducción de pobreza e indigencia superiores a los de México. En Brasil no solo hay un Estado más presente en la promoción del desarrollo económico y social, hay también un Estado con mayor capacidad fiscal, lo que también se refleja en un mayor gasto público. El dato clave es la recaudación tributaria la tributaria como proporción del Producto Interno Bruto, casi 3 veces superior a la de México. Eso significa que hay un Estado que cobra impuestos, no necesariamente de la forma progresiva en que debería hacerlo, y como es obvio que estos son mucho más altos que los de México. Brasil tiene una de las cargas fiscales más altas de América Latina, solo superado por Argentina. Este dato desmiente a quienes consideran que no es posible elevar los impuestos en México porque las inversiones irían a otro país. Los dos países que exhiben una tendencia opuesta en materia de salarios. Mientras México, el poder de compra del salario mínimo se ha venido reduciendo, en Brasil su valor real creció casi un 60% durante la última década. Brasil tiene una política social más ambiciosa e integral. Es un país que gasta en salud. El país gasta en política social el doble de México, siendo también superior al del gasto de salud, vivienda, educación, seguridad y asistencia social. En cuanto a la red de protección social brasileña, es mucho más amplia que la mexicana, y la seguridad social tiene una cobertura más amplia. La proporción de adultos mayores en desamparo absoluto es inferior que en México, gracias, entre otros factores, a la pensión rural y al llamado beneficio de prestación continuada, que llega a más de 3 millones de ciudadanos mayores a 65 años. Gracias. Muy bien, 5 minutos a partir de ahora, Guillermo.
Bueno, yo quiero hablarles acerca de un poco de la rivalidad que tienen Brasil y México, los mitos y las realidades. Y para esto me voy a basar en un artículo de Federico Vázquez, que dice: la tesis clásica en la rivalidad histórica entre México y Brasil implicaría asumir que ambas naciones han buscado en diferentes momentos el liderazgo regional. Y no hay que sorprendernos, tanto México como Brasil representan las mayores economías en América Latina. Sin embargo, tanto en su materia de política exterior, ambos países han caminado en direcciones opuestas. Dice: discurso que en realidad se alimenta de diversos mitos, ya que ninguno de los países cuenta con las condiciones estructurales suficientes para establecer una hegemonía regional. Es posible sugerir una interpretación alternativa. La disputa radica en dos visiones contrapuestas de inserción internacional y concepciones diferentes de articular desarrollo y la globalización, así como el rol del Estado en dicho proceso. Mientras México optó por una visión liberal de integración en la globalización como estrategia de desarrollo interno, Brasil siguió una ruta neodesarrollista. Quiero decir con esto que no desintegró totalmente sus políticas proteccionistas y buscó fortalecer el mercado interno y el aparato estatal como método para una inserción competitiva en la globalización. Aquí es donde viene el sentido que son opuestos. México es uno de los países con mayor cantidad de tratados de libre comercio, mientras Brasil optó por la vía subregional y la cooperación sur-sur como estrategia geopolítica. Ahora, a pesar del discurso actual en ese tiempo del presidente Felipe Calderón por recuperar el liderazgo en América Latina, en realidad se manifiesta la búsqueda de equilibrios al peso excesivo de Estados Unidos. Por su parte, Brasil mira la economía mexicana como fuente del mercado estadounidense y definía hace tiempo a América del Sur como zona de influencia y eje estratégico en su política exterior. En ese horizonte debemos contextualizar su activismo en el Mercosur, su acción a favor de una relación sur-sur que busca unir el cono sur con Asia y África. Pero bien, si bien México no está en una situación diplomática de liderazgo regional, Brasil tampoco tiene tales condiciones. Desacuerdos internos del Mercosur, incapacidad de avanzar en su institucionalidad, conflictos con Bolivia por la llamada geoeconomía del gas, enfrentamiento subregional con Venezuela a propósito de las iniciativas bolivarianas de integración y de la diplomacia de los barriles de petróleo. Ahora, a pesar de los obstáculos, México bien haría en comprender la importancia de su relación con Brasil para recomponer equilibrios geopolíticos con su vecino del norte y recuperar la senda de la virtud diplomática construida durante años. Brasil sería prudente en entender la relevancia estratégica de la cooperación que tiene con México en el ámbito multilateral y en temáticas globales para su proyección como global player y en las relaciones sur-sur como estrategia de negociación con el norte. Finalmente, el fenómeno Chávez conforma un factor de acercamiento para la defensa de los intereses de ambas naciones en sus espacios de influencias. Hasta el momento, Brasil y México, ambas economías parecen muy prometedoras, pero como ya lo dije, sería prudente buscar una cooperación entre ambos países. Nuestras políticas exteriores deberían trabajar juntas para tener un mayor desarrollo económico entre ambas naciones. Gracias. Tus 5 minutos comienzan ahora, Andrea. Bueno, la economía de Brasil creció un 2.3% en 2013, un resultado superior al de Estados Unidos y de Inglaterra, que avanzaron solo en 1.9% y mejor que el de México, Alemania y Francia. Según la IBGE, que es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el Producto Interno Bruto de Brasil consolidó la posición del país entre las 7 mayores economías del mundo, al sumar $2.2 billones, que es casi 4 veces el Producto Interno Bruto de Argentina. En todo el país hubo 2 sectores clave que explicaron el crecimiento de la economía, que fue la agricultura con un 7% de incremento y la inversión con un 6.3%. Brasil se lleva el marcador en el tamaño de su economía porque destacó el 7º lugar entre las economías más importantes del mundo, frente al puesto 12 que obtuvo el sector productivo nacional según el Banco Mundial. Lo mismo pasa en materia de ingreso per cápita, indicador que se divide la riqueza nacional entre el número de la población de cada país. En este los cariocas obtienen casi $2.000 más al año que los mexicanos. Bueno, yo quiero hablar de un tema que es importante, que en México se han firmado muchos tratados internacionales que contienen derechos humanos y como ya saben, al firmar un tratado que incluya derechos humanos se vuelve una garantía individual. México muchas veces ha estado violando estas garantías individuales, por lo mismo que no tiene la capacidad de ¿cómo se dice? O sea, como de resolver todos. Bueno,
Ha habido un deterioro en la imagen internacional por la ampliación de la campaña informativa de medios nacionales e internacionales asociados con la violencia, del tráfico de drogas, crimen organizado, desigualdad e impunidad. Esto es el caso de Ayotzinapa, que es un punto que ha afectado en la política exterior de México. Por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicó medidas cautelares sobre incidentes de Iguala. Y bueno, esta comisión giró una orden de medidas cautelares al gobierno de México por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, y dice que será un tema de la segunda reunión de evaluación de los derechos humanos. También, la CIDH considera que el presente asunto reúne una prima facie de los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. Así, le pide a México que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes. Y una pregunta que se hace la prensa es ¿cómo defender en el extranjero los avances en materia de seguridad si hechos como el de Ayotzinapa parecen quebrar el discurso oficial del gobierno federal? Otro resultado del caso de Ayotzinapa fue los eurodiputados que pidieron suspender el acuerdo global México-Unión Europea por desaparecidos de Ayotzinapa. Los 16 diputados del Parlamento Europeo se manifestaron profundamente consternados por los hechos ocurridos en el estado de Guerrero y solicitaron que el proceso de modernización del acuerdo global entre México y Unión Europea sea suspendido hasta reconstruir la confianza con las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos. Estos eurodiputados creen firmemente que cualquier modernización del acuerdo global, como se prevé para el año 2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas. Y bueno, para los eurodiputados el primer y principal deber ahora es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva y del respeto de los derechos humanos a los que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel nacional e internacional, y mi compañero había mencionado que era uno de sus objetivos de su política exterior. El crimen organizado se subraya que tiene que ser detenido donde quiera que se halle, y las lagunas políticas tienen que ser eliminadas más allá del área económica. Los legisladores europeos claman que ya es hora de acabar con la impunidad en México. Gracias. Muy bien, muchas gracias.